Este es tu tiempo con Dios. Te invito a tomar tu Biblia para leer, estudiar Mateo 17, la transfiguración. Y la palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Nos dice la palabra que Jesús llevó a sus discípulos más cercanos para que le acompañaran a subir a un monte. Para que puedas tener un encuentro con la presencia de Dios, debes de ser llamado por Dios primeramente. Jesús llevó aparte a sus discípulos más cercanos para mostrarse su gloria y tener un encuentro con ellos. Y también para que tú tengas un encuentro con el rostro de Dios, Él debe de mostrarte el camino. No puedes ir por tus propias fuerzas si aún Dios no te ha llamado. Jesús les mostró el camino llevando a sus discípulos a un monte alto. La palabra nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega a Dios si Él no revela el camino. En la palabra de Dios nos dice que Jesús halló gracia en los ojos de Moisés. Moisés le dice a Dios, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Dios debe hallar gracia en ti para que pueda llamarte a su encuentro y revelarte el camino, pero tú debes de buscar incansablemente y anhelar su presencia en ti. Nos dice la palabra que esperaron 6 días antes de subir al monte. La importancia de esperar el tiempo determinado para el llamado de Dios es de suma importancia. En Job 14:14 nos dice, todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. En Isaías 40:31, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aguarda a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Dios, pidiendo en oración por ese encuentro con su gloria. Pero recuerda, debes de hallar gracia en los ojos de Dios primeramente. Jesús le dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra y prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Moisés subió al monte con las 2 tablas de piedra para que Dios escribiera los mandamientos. Así que cuando tú subas a tu encuentro con Dios y hayas esperado el tiempo determinado, preséntate ante Dios llevando tu corazón de piedra para que Dios escriba en tu corazón de piedra, de carne, todos los mandamientos y los guardes y atesores. Cuando Moisés subió al monte, proclamó el nombre de Dios. Proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Cuando subas a buscar el encuentro en tu búsqueda con la gloria de Dios, adórale primeramente, adórale y adórale con tu espíritu y con tu corazón. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren en el nombre de Jesús. En el versículo 2 nos dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La transfiguración de Jesús cumple con 3 funciones. 1. Presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios,
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La transfiguración confirma lo que desde el principio de la Biblia se viene diciendo, que desde el principio de los principios, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, siendo el Señor encarnado, la segunda persona de la Trinidad. La segunda función que Jesús cumple es la función que le fue asignada de ser el Mesías, ser el Salvador, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La tercera función es ser la antesala de su resplandeciente glorificación, cuando se manifieste la resurrección con toda su gloria. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y a los que predestinó, y a estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos dice el versículo que el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios te dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Espíritu Santo ya ha puesto luz de Cristo en ti para que brilles e ilumines, y te ha vestido con la armadura de la luz y resplandezcas, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios quiere que tú seas la luz del mundo y que los demás puedan ver a Cristo a través de ti. El ser la luz es llevar el Evangelio de Dios para glorificar al Padre que está en los cielos. Tu propósito es que brilles y que seas esa luz alumbrando a otros. No te hizo para que estés debajo, alumbrando debajo de una mesa, sino para que seas luz en todo tu lugar, para que Dios obre a través de ti en la vida de otros. En el versículo 3 nos dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En la visión que tuvieron los discípulos cuando vieron a Moisés, que era el representante de la ley, el viejo pacto, y a Elías, que era el representante de los profetas, estos dos personajes se aparecen hablando con Jesús, su maestro, acerca de lo que sucedía con la muerte de Jesús. Estos personajes estarían dando testimonio de cómo el Antiguo Testamento se une al Nuevo Testamento con Jesús. Moisés representa al Antiguo Pacto y vemos que murió. Moisés, después de ver de lejos la tierra prometida, que representa a todos los que murieron en la era de la ley y que han muerto antes de la venida de Jesucristo. Elías, que no murió, sino que fue arrebatado por Dios en un carro de fuego, representa a los que no morirán y serán arrebatados. Y vemos a Jesús, que representa los cuerpos glorificados de todos los que seremos arrebatados al momento de la trompeta final. Jesús representa el cuerpo incorruptible y glorificado que tendremos. Jesús dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Porque si creyeras a Moisés, el autor de los 5 libros del Antiguo Testamento, me creerías a mí, de modo, porque de mí escribió él. De modo que dice Moisés
que escribió sobre Jesús, y en el versículo 39 dice que las Escrituras dan testimonio sobre Jesús. Además dijo: no penséis que he venido a abolir la ley a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Ni la más pequeña enseñanza de las Escrituras fracasará, se cumplirá totalmente. Esa era la perspectiva de Jesús. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tendréis vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Quiere decir que Dios conoció perfecta y plenamente a Jesús, cara a cara, y que Él inspiró estas Escrituras. Mediante las Escrituras reveló a Jesús. Dios dijo e hizo obras en las Escrituras que, si las hubiéramos entendido, no habríamos dado un destello de Jesús y no habrían preparado para reconocerle y recibirle cuando vino. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En esta misma escena vemos a estos tres personajes que se juntaron en el mismo lugar y en el mismo tiempo para dar testimonio en vida del antiguo pacto, de los profetas y de la vida eterna. En el versículo 4 nos dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En este versículo vemos nuevamente a Pedro, que de forma impulsiva se vuelve a adelantar a expresar algo incorrecto. La intención de Pedro parecía buena, de poner 3 tiendas de campaña para cada uno de estos personajes, puesto que este evento sucedió en la noche, por lo que a Pedro no se dio cuenta de lo que estaba pidiendo a Jesús, que estaba poniéndolo al mismo nivel que Elías y a Moisés, al querer ponerlo a los 3 un altar para cada uno, cuando Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, y todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo dice que Jesús es eterno y que por Él toda la creación subsiste. El punto aquí es: ¿en qué lugar para ti está Jesús? ¿Están otras actividades de tu vida antes que Jesús? ¿Están al mismo nivel que tus actividades, o Jesús toma preeminencia en tu vida? ¿Qué lugar toma tu comunión con Dios? Nos dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Qué lugar toma tu disciplina espiritual al orar, en la oración y alabanza y al rendirte ante Dios? ¿Él es primero o el último? ¿Qué lugar toma Jesús en tu obediencia? ¿Obedeces a Él primeramente o haces primero tu voluntad? Antes de hablar cualquier cosa o decir algo, analízalo, desmenúzalo, y también busca la respuesta de Dios antes, y no te pase como a Pedro, que se equivocó al querer hacer algo equivocado y sin pensarlo. Muchas veces en nuestra intención de ayudar a otros le hablamos, pero no de la forma en que Dios nos los pide, sino de nuestra propia carne, y en vez de ayudarlos empeoramos la situación por no tener discernimiento del Espíritu de Dios, o hablar antes de tiempo, cuando aún no es el tiempo de Dios para hablar. ¿Cuántas veces nos equivocamos en querer hacer algo, pero aún Dios no nos lo ha mostrado, y nos empeñamos en querer hacerlo bajo nuestra propia voluntad y no en la de Dios? En el versículo 5 nos dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esta nube de gloria, Shekinah, es la misma que se menciona en Éxodo 24.
y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, tal cual como en el Antiguo Testamento, frente al pueblo de Israel. El Padre desciende en una nube de luz y les cubre, y habla de lo complacido que está con el obrar de su Hijo. Por eso le dice: a él oíd. Y estando aún él, o sea Pedro hablando, cuando aún no terminaba de decir, la voz en la nube le interrumpe a Pedro diciéndole: a él oíd. Estas pocas palabras describen el significado de la transfiguración. En esta montaña Dios revela a Jesús como el Hijo de Dios, como su Hijo amado, con el que está bien satisfecho, que enseña con autoridad de Dios, a quien nosotros debemos solo escuchar. Dios manda a los discípulos y a la temprana iglesia y a nosotros que escuchemos solo a Jesús. Dios contesta: a él oíd. Esa misma nube de Dios que es la que se revela en el bautismo de Jesús, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y nosotros debemos buscar la nube de gloria, o sea, la esperanza de Dios en nuestras vidas, y solo escuchando a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo es que estaremos en esa nube de gloria en la cual Dios nos cubre con su presencia. Si la nube no se mueve, tú no te muevas, pero si la nube de gloria se mueve, tú muévete con ella, así como se movían los israelitas en Éxodo 33. Moisés les dice a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí, pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? En Éxodo 13 nos dice: y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En el versículo 6 nos dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pedro, después de ser interrumpido por Dios, él y los otros discípulos tuvieron miedo y se arrodillaron. Esta es la actitud que debemos tener, que debemos llevar al buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios o su Shekinah. Debemos esperar en Dios, respetándolo primeramente. Pedro entendió que debía esperar en Dios la dirección antes de hacer cualquier cosa, como lo dice en los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temer a Dios significa tener un profundo y permanente respeto y reverencia por Dios y su palabra. Cuando tú estás buscando la presencia de Dios, vas con tu teléfono en la mano, con todas las redes sociales en línea, o realmente te arrodillas y te humillas primeramente esperando la nube de gloria de su presencia. Los discípulos no se postraron en sus rostros cuando vieron a Jesús transfigurado, ni aun cuando su rostro resplandeció como el sol, ni cuando sus vestiduras se hicieron como luz, ni cuando Moisés y Elías aparecieron, ni aun cuando la nube de gloria los cubrió, sino al oír la voz del cielo es cuando se humillaron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dice la palabra que cuando Él emite su voz hay estruendo de aguas en los cielos. En el versículo 7 nos dice: y entonces se acercó Jesús y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. En el versículo 8 dice: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Después de esta gran visión que tuvieron los discípulos, al alzar los ojos, ya no había un Moisés, ya no había un Elías, ya no había una nube de luz, ya no había ninguna voz, ya no había ningún resplandor en el rostro de Jesús, ni sus vestiduras resplandecían.
Esto viene a reafirmar que el único camino, que el único Salvador, que la única luz, que la única nube es el enfocarse en Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres, por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús es la autoridad final en los asuntos en revelación de la visión que tuvieron los discípulos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ay, y si así no fuera, porque yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las Escrituras, por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. En el versículo 9 nos dice, y descendieron del monte. Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En el capítulo anterior vemos cómo a Pedro reconoció a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le alabó por la revelación que vino del Padre que está en los cielos. Entonces Jesús mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Ahora Jesús le instruye a Pedro, a Santiago y a Juan que no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La transfiguración fue la antesala a la resurrección de Jesús. Los discípulos que aún no entendían el verdadero propósito de Jesús en la tierra y hablarlo a los demás sería decir algo que ni ellos mismos aún entendían y causaría confusión entre ellos, hablando diferentes versiones de lo que pasó. Sería poner a Jesús en duda o dar a entender algo que no sucedió y podría arruinar el plan de Dios. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En el versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En el versículo 12, mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá ante ellos. En el versículo 13, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús confirma que Elías viene primero y restaurará el diseño original de todas las cosas. Su pregunta tal vez iba así: Jesús, sabemos que Elías viene primero que el Mesías. Sabemos que tú eres el Mesías. Sin embargo, acabamos de ver en la visión a Elías y parece ser que él vino después de ti. Los discípulos habían escuchado que Elías debía venir de acuerdo con la promesa de Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. El espíritu profético de Dios que estuvo en Elías nos guía hacia la restauración del orden original de la humanidad y la creación. Sin embargo, Jesús les revela que Elías ya vino y no le conocieron.
Aún los que estuvieron cerca de él, Jesús les aseguró a sus discípulos que ciertamente Elías vendría primero, pero la primera venida de Jesús no trajo el día de Yahweh grande y terrible. La venida de Elías en Malaquías 5 probablemente es mejor identificado con la aparición de los dos testigos del Apocalipsis 11, 3 al 13, y después es la segunda venida de Jesús. Sin embargo, había un sentido en el cual Jesús con vasta razón podía decir: Elías ya vino. Elías había llegado en la obra de Juan el Bautista, quien ministraba con el espíritu y poder de Elías. El entendimiento de los discípulos por revelación divina es abierto y les permite comprender que Juan y su mensaje habían sido la aparición de Elías. Yo quiero orar por ti. Bendito Padre, eterno Rey celestial, mi Señor, mi Padre. Te damos el control absoluto, mi Dios, de esta oración, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose grandemente, Padre. Te pedimos, mi Señor, que tú tengas un encuentro con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, tu presencia empiece a fluir, empiece a llegar a cada corazón que va a estar escuchando este mensaje, Padre. Llévanos, Señor, a ese encuentro contigo, Señor, a ese encuentro en tu monte. Muéstranos el camino, Señor. Llámanos a tu presencia, Padre. Llámanos a ese monte alto, mi Dios. Llévanos a tus cámaras de amor, Padre. Llévanos a tu lugar de encuentro, mi Señor. Que hallemos gracia en ti, Señor. Muéstranos el camino, Señor. Ayúdanos a anhelarte, a buscarte incansablemente, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a esperarte en tu tiempo, Señor. A guardar en ti, en tu presencia. A buscar el tiempo, Señor. Ayúdanos a subir ese monte con esas tablas de piedra, bendito Rey, bendito Santo, a presentarnos ante ti, Señor, a presentarnos a tu encuentro con este corazón, Señor, y graba tus mandamientos, mi Señor, en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios Padre, en el nombre de Cristo, Señor, y adorarte y buscarte siempre en todo lugar, primeramente, y respetarte, Señor, ir delante de ti y a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú, Señor, entrando en nosotros, Señor. Sé tu Espíritu Santo, Señor, adorándote, adorando tu Espíritu, en espíritu y verdad, mi Dios Padre. Señor, haz que nuestros rostros se resplandezcan, ese rostro de ti, Señor, de tu presencia, como ese sol, que resplandezcan, que se hagan blancos, que vemos tu presencia y nos cubras, Señor, nos cubras de ti, de esa luz, de esa luz que tú tienes, en el cual tú quitas toda tiniebla, Señor, y que nos trasladas a tu reino, bendito Señor, porque tú nos perdonas, Señor, con tu sangre, con esa luz nos cubres, mi Señor. En el nombre de Jesús resplandece, Señor, con tu presencia, mi Dios Padre. En el nombre de Cristo, Señor, sea nuestra luz, Señor, ilumina, Señor, nuestro camino, Señor, quita toda tiniebla, todo obstáculo. En el nombre de Cristo Jesús resplandece en nosotros, Señor, para que tu gloria descienda, Señor, sobre nosotros y tu Espíritu Santo nos brille y nos ilumine y nos vista de esa armadura de tu luz, Señor, en la faz de Jesucristo, Señor, tú nuestra luz, mi bendito Rey, bendito Padre, eterno Cristo, Señor. Llévanos, Señor, a tu presencia, mi Dios Padre. Llévanos ante ti, Señor, ante tu presencia, mi Dios Padre, mi Señor. Ayúdanos, Señor, que tú permanezcas en nosotros, Padre, que tu Hijo amado esté con nosotros siempre y en todo lugar, en todo momento, mi Dios Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Rey, aún Padre poderoso. Cúbrenos con tu nube de luz, Señor, y que tu voz desde el cielo, desde tu nube, Señor,
nos hable a nuestra mente, Señor. Te pedimos, Señor, que tu voz sea audible, Señor. Podemos escucharte, Señor, poderte escuchar desde tu nube, Señor. Desciende de tu nube, desciende esa voz para escucharte, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, bendito Rey, Padre Santo, Santo Padre, Santo Cristo, Señor. No nos movemos si tu presencia no va, no nos movemos, Señor. Nos postramos ante ti, ante tu presencia, Señor. Al escuchar tu voz, al tener respeto ante ti, Señor, estamos, Señor, ante tu presencia, Padre, ante tu gloria, mi Dios. Señor, sea tú entrando en nosotros, Señor, iluminando nuestros rostros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por levantarnos, Señor, y no temer, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias, mi Señor, mi Rey, mi Cristo, mi Dios Padre. Seiva Rabasonda Mandarabakai, Soho Tokaraba, Soho Mandarabai, Suhu Tukomai, Zorro Basavasaka Mandarabai, Sutukurubai, Larababasa Mandaraba, Suku Tukurubabasai. La sacaraba soho to comandaraba sakatakaraba la kaba robo soko to kuruba la mai saharaba soko to mandara katakarabai soro baraba la karavasai mandaraba ki o soko to kuruba baba sakatarabai mandaraba kindaraba sahasoko to ko grabasamai. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias, amado Padre. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias y amén. Y amén.